se dio ayer, Pelegrín, en los alrededores del Parque Independencia, esas confrontaciones. Los dominicanos tenemos que darnos cuenta de que debemos hacer un esfuerzo sin precedentes de unidad nacional. Yo mencionaba el tema del terrorismo, porque ese terrorismo que se está perpetrando contra población indefensa de Haití, desarmada, tiene una intención. ¿Cuál es la intención? Y ya lo está logrando. Traslado forzado de poblaciones. Una parte hacia el norte, pero la mayoría hacia la zona fronteriza y la zona de Artibonito. Traslado forzado de poblaciones, según el Estatuto de Roma, es un crimen internacional. Todo esto se está cocinando a fuego lento. Los dominicanos lo resisten como lo va a resistir. Pelegrín, entonces... Vendría acompañado de una intervención internacional, porque ahí van a alegar, ese Antonio Guterres va a alegar razones humanitarias. Y eso es lo que ellos están preparando. Lo que se está preparando contra la República Dominicana es una intervención internacional. Bueno, seguimos aquí en Matutino Su Mundo y le dijimos que tenemos un invitado de primer nivel, un hombre que tiene muchos años gravitando en la vida política, exdiputado, exministro de Energía y Mina, dirigente importante de la Fuerza Nacional Progresista y un hombre que tiene una causa social, como es don Pelegrín Castillo. Buenos días. Muy buenos días, muy contento de encontrarme aquí en compañía de ustedes. Muchas gracias por la invitación y un saludo al público atento que sigue este espacio de Su Mundo. Muchas gracias, don Pelegrín. Inmediatamente, inevitablemente, lo que se está aconteciendo en los últimos tiempos, después que ustedes pasaron décadas y décadas diciendo lo que se avecinaba a este país de no tomar la medida correspondiente con relación a la desproporcionada migración ilegal desde Haití. Esto que usted ha visto ahora, lo que se dio ayer, Pelegrín, en los alrededores del Parque Independencia, esas confrontaciones. Los dominicanos tenemos que darnos cuenta de que debemos hacer un esfuerzo sin precedentes de unidad nacional para presentarnos frente al mundo como una nación organizada que aplica su constitución, sus leyes, que hace valer sus intereses nacionales. Y también tenemos que tomar conciencia de que hay poderes internacionales que lo que más quisieran es que en la isla de Santo Domingo surgiera un escenario de confrontación, de luchas internas que involucren a dominicanos y haitianos, a dominicanos junto a haitianos enfrentando a dominicanos, y que esto sea el pretexto para una buena intervención internacional. Aquí nadie puede hacerse el ingenuo. ¿Usted cree que eso es posible a propósito de que hoy se conmemoran 60 años de la Yo intervención? estoy convencido de que ese es el plan último, la etapa final, y lo estoy denunciando. Y tengo elementos de prueba, incluso lo decía la semana pasada, vamos a radicar una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República. En la isla de Santo Domingo se están cometiendo unos crímenes internacionales que están interrelacionados, que forman parte de un plan. Esos crímenes son, en primer lugar, el terrorismo. Hay cientos, son aproximadamente 200 bandas, grupos armados, como usted le quiera llamar. De esos los principales son unos 30 que están articulados, como bien dijo el canciller dominicano ante el Consejo de Seguridad, están actuando, pero todos están empleando métodos terroristas. Y yo puedo hablar con autoridad sobre el tema porque fui comisionado por la Cámara de Diputados para preparar la legislación antiterrorista del país. Y pasé en esos 5 o 6 años y obviamente eso me da algún grado de conocimiento. Se están usando métodos terroristas permanentemente. ¿Y en contra la población indefensa. Esa instancia que usted va a elevar ante el Ministerio Público? Bueno, va a ser una denuncia penal. ¿A una denuncia? Una denuncia penal. ¿Contra quién? Que va a señalar los hechos y pedir una investigación. Pero vamos a hacer
puntualizaciones muy claras. Yo mencionaba el tema del terrorismo, porque ese terrorismo que se está perpetrando contra población indefensa de Haití, desarmada, tiene una intención. Atacar un hospital, atacar escuelas, tiene una intención. ¿Cuál es la intención? Y ya lo está logrando. Traslado forzado de poblaciones. Traslado forzado de poblaciones. De la área metropolitana de Haití se han desplazado más de 1 millón de haitianos. Sí. Hacia una parte hacia el norte, pero la mayoría hacia la zona fronteriza y la zona de Artibonito. El traslado forzado de poblaciones, según el Estatuto de Roma, es un crimen internacional. Claro, todo esto se está cocinando a fuego lento, porque todavía el conflicto en Haití es una guerra civil de baja intensidad. Tercer elemento, ¿a dónde apunta? Apunta a una agresión territorial a República Dominicana, pero enmascarada. Porque si tú pones una población de un país colapsado, que ha sido abandonado, que deliberadamente la comunidad internacional deja que actores poderosos de la comunidad internacional dejan que la situación se siga deteriorando, te va a producir una estampida en un momento dado. ¿Quién denunció eso? 2 personas vinculadas a Naciones Unidas. Ellos tienen perfecto conocimiento de lo que está pasando. Perdón, una vinculada a Naciones Unidas y otra vinculada al poder norteamericano. Edmond Mulet vino aquí en el 2019 y dijo en una conferencia en la que yo estaba, pero sobre todo en una reunión en el Listín Diario, una entrevista en el Listín Diario, que él dijo, las hordas, usó esa expresión, las hordas haitianas invadirán el territorio dominicano buscando alimentos y refugio. ¿Quién es Edmond Mulet? Ex secretario general de la ONU y jefe de la MINUSTA. En ese momento ya él acababa de salir, pero el hecho de que él lo haya dicho es una de las personas que más conoce la realidad de Haití. ¿Cuál es la segunda denuncia en la misma línea? Bueno, el año pasado la dio el senador Marcos Rubio, que yo creo que le hizo un servicio a República Dominicana que República Dominicana todavía no conoce ni reconoce. Porque con esa denuncia él virtualmente fue muy preciso y era nada más y nada menos que el presidente del Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos y ahora es actual secretario de Estado. ¿Qué dijo él? Pero qué bueno que plantea eso ahí mismo, Pelegrín, por favor, para que siga con ese mismo punto. ¿Usted conoce algo de la nueva embajadora que tendremos aquí? ¿Podría la llegada de ella facilitar algún entendimiento Miren, con el tema nosotros de la tenemos una mala costumbre, ¿cuál? los dominicanos, que siempre estamos esperando que la providencia de Dios nos resuelva los problemas, o a veces con la intercesión de la Virgen de la Altagracia, otras veces sin ella, o la embajada americana. Y la verdad es que este problema o lo enfrentamos como nación o nos va a barrer. El senador Marcos Rubio dijo que en la administración Biden fue muy preciso, había sectores radicales que habían estado concibiendo el traslado forzoso de 3 millones de haitianos a República Dominicana, y usó la expresión ¿en un momento de qué? En un momento de crisis. En un momento de crisis. Y acusó expresamente a Amnistía Internacional, que ustedes la han visto, que es la punta de lanza del aislamiento internacional del país, de la estigmatización de República Dominicana.
¿Por qué? Porque ellos necesitan terminar el plan de imponer la solución dominicana al problema haitiano. Entonces, la prueba mayor de que ese plan se ha concebido y que no ahora está en su fase de ejecución es nada más y nada menos que el plan de contingencia de flujos masivos de inmigrantes que fue financiado por USAID, Departamento de Estado, en el 2019. Yo di a conocer el informe ejecutivo, pero el actual director no ha revelado, no lo tiene en su página. No, se lo vamos a pedir formalmente. ¿Quién? Willy Lozano, que fue el que trabajó en ese plan, que además se hizo con apoyo de ACNUR y la OIN, que son las otras dos organizaciones internacionales dentro de el sistema. ¿Y por qué ese señor todavía tiene esa responsabilidad en sus manos? Cuando sabemos qué es lo que él hace y cómo opera contra la República Dominicana. Esa es una gran pregunta. Usted está muy cercano al presidente Luis Abinader. Ustedes, como se le dicen, los vinchos. Lozano no puede ser. Somos amigos del presidente. Son anyables. Y nos permitimos darle consejos cuando nos lo pide y cuando no nos lo pide. Pues pídale ese. Se lo decimos público y se lo decimos personal, en privado cuando hay una ocasión. Pero le ha dicho en ese caso. Nosotros hemos pedido claramente que deje sin efecto ese plan, que anuncie él como presidente de la República. El nuevo plan. El plan no nos obliga, porque él siempre ha dicho públicamente, ese plan no obliga a la República Dominicana. ¿Lozano? No, el presidente. Pero, porque no es la persona. Estamos hablando del plan. No es la persona, pero las personas son las que hacen o no hacen. Porque Willy Lozano se sabe que es un académico al servicio de esa agenda hace muchos años. Para nadie es un secreto. ¿Al servicio de quién? Es un secreto de la agenda esa. De Amnistía Internacional de Compañía. De USAID y de los organismos internacionales y los europeos. De los planes fusionistas. Sí, pero es que nosotros nos fijamos mucho en el ejecutor de una política y no en la trama de intereses y en la estrategia de los poderes internacionales que está detrás. Pero hablemos un poquito de esa denuncia. Entonces ¿qué le hemos dicho nosotros al presidente? Presidente, deje sin efecto ese plan. Porque aunque no nos obliga, porque es verdad que no nos obliga. Es un plan. No deja de ser un acto administrativo que el Estado Dominicano, el gobierno de Danilo Medina, haya recibido fondos de USAID para que una agencia nacional trabaje con ACNUR y OIN en la elaboración de un plan que implica abrir la integridad territorial de República Dominicana, la integridad demográfica, porque ¿qué quiere ese plan? Que las 7 provincias fronterizas se conviertan en zonas de refugio. Campos de refugiados. Pero ya lo es prácticamente, en la práctica lo es ya. ¿Y cuál es? No, todavía, porque una cosa es que hay una presencia creciente y alta, y otra cosa es el estatuto legal que lo están buscando hace mucho. Por eso ustedes ven tanta resistencia a las devoluciones, porque el plan original de Naciones Unidas del año 1949 es el traslado masivo de poblaciones, de familias enteras en forma permanente. Eso es la recomendación de Naciones Unidas, la primera que le hace a Haití. Pellegrini. Y el último crimen, y ahí remito, empalmo con la primera pregunta, el último crimen es el que ellos saben que están cometiendo cuando están avivando una línea de escenario de confrontaciones en República Dominicana que constituirían propiamente un atentado contra la seguridad interior y exterior del Estado. Por ejemplo, de acuerdo a la Constitución, ningún extranjero puede participar en actividades políticas en República Dominicana, mucho menos en contra de decisiones tomadas por los poderes públicos. Protestar. Pero resulta que hay una decisión del Tribunal Constitucional, que hay gente dentro del Estado, fuera del Estado, en el espectro político en general, son minorías, porque el pueblo dominicano cada día está más claro
son minoría, pero ellos están trabajando. ¿Para qué? Para echar hacia atrás esa sentencia. Por eso en el Tribunal Constitucional el otro día validaron una decisión de decreto del presidente Abinader, pero no fallaron previamente el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de Danilo Medina. Porque la conspiración continúa. Pero Eso no es casual. Ahora, eso no lo ve fácilmente el común de la gente que no estudia todos los elementos y que tiene fuentes en muchas partes, como nosotros tenemos fuentes en muchas partes. Esa denuncia de Marco Rubio es la base de la acusación que nosotros vamos a formular. Precisamente ahí es que Ahí quiero queremos llegar. hacerle dos preguntas. Adelante, Esa denuncia penal esa que ustedes van a llevar, ¿cómo se va a hacer? ¿Es como partidos políticos, ustedes como ciudadanos Lo vamos a hacer. ¿Cómo se van a estructurar todo Lo esto? vamos a hacer ¿Contra como quién? organización y como persona. Y vamos a abrirla para que todos los que quieran acompañarnos nos acompañen, porque también la vamos a llevar internacionalmente. Eso es lo que le iba a decir, que la jurisdicción es la Corte Interamericana, no el Ministerio Público de República Dominicana. No, porque implica infracciones cometidas contra la República Dominicana. Y República Dominicana no puede renunciar a eso. ¿Y contra quién es la Y denuncia? de hecho, lo quiero decir porque lo estamos estudiando, hay una responsabilidad penal internacional que compromete a los estados y también a los organismos internacionales. Y también, lo quiero repetir, a los organismos internacionales. ¿Y a quién va a señalar esa acusación Nosotros penal? vamos a dar los datos. En República Dominicana, Nosotros doctor. vamos a dar los datos, los hechos y la base legal. Okay. A la magistrada Jenny. ¿Y aquí no lo puede decir? Reynoso. Estamos armando la... Espérate. ¿Cuándo será eso, Pellegrino? Eso nos va a tomar, estamos reuniendo todos los elementos, escribirla nos tomará una semana. Participación Ciudadana, representante de Transparencia Internacional y USAID y Amnistía Internacional, ¿va a estar en esa acusación? Bueno, Amnistía Internacional de rigor, porque ya no lo digo, uno lo sospechaba, pero ya cuando el presidente del Comité de Inteligencia del Senado americano, el senador Marco Rubio, acusa formalmente a la Amnistía Internacional de ser parte de esa trama, porque él habló de conspiración. Él habló de una confabulación de sectores de la administración Biden. Y yo creo que cuando él hizo la denuncia, en realidad frustró el plan. Porque lo hizo para frustrar el plan. Aguántense que ya el senador Rubio no ha denunciado, pero el plan era incendiar hace un año el escenario de la isla. Por eso, ninguno de los actores que están moviéndose en el escenario puede desconocer esto que estamos señalando. Y lo digo porque también sé que hay actores en la región que en realidad ellos no tienen una visión nacional, sino internacionalista, y que verían con mucho agrado que la isla de Santo Domingo entrara en una fase de erupción, disrupción, desestabilización, porque eso le sirve a los intereses de otros estados o de otras posiciones. Y no nos confundamos. Aquí no solamente están haitianos y dominicanos, aquí hay gente que responden a estrategias regionales e internacionales. En Haití hay una concentración de armas que no solamente vienen de Haití, vienen de Colombia, vienen de Venezuela, vienen de Jamaica. Y de Miami. Y de Estados Unidos. No, de Estados Unidos ni hablar. Es el principal. Es el principal proveedor. Y la diáspora haitiana es quien está reuniendo fondos con apoyo del caucus afroamericano y de sectores del Partido Demócrata para convertir a Haití en un polvorín. Sí. Espérate, ahí hay armas, mercenarios de diferentes puntos del mundo que han sido contratados como servicio privado. Ahí hay municiones de todo tipo. Ahí se está usando
tecnología moderna, tecnología de alta... de última generación. De última generación. Ahí están también, bueno, hay un fenómeno de expansión del Islam y uno sabe, porque eso está aprobado, que en el Caribe está el mayor potencial y se probó cuando se constituyó ISIS. Una buena parte de los yihadistas que participaron en la constitución de ISIS vinieron del Caribe. O sea que nosotros tenemos que estar claros de que lo que están preparando ahí es un escenario de guerra civil de alta intensidad para provocar ese crimen de agresión que si el pueblo dominicano lo resiste como lo va a resistir, Pelegrín, entonces vendría acompañado de una intervención internacional, porque ahí van a alegar, ese Antonio Guterres va a alegar razones humanitarias. Y eso es lo que ellos están preparando. Lo que se está preparando contra la República Dominicana es una intervención internacional. Y ninguno de los actores... Y entonces quebrar los dos países, quebrar estos dos países, quebrar los dos. dos. No nos ven como país. No. Óyeme, ellos ven Haití. ¿Qué es lo que ven? Mira, ellos ven Haití y se puede probar. Lo ven Haití como una nación, un estado fallido. Les reconocen algunos grupos que es una nación emblemática, pero en términos concretos ha sido descartada. ¿Y a nosotros cómo nos ven? ¿Tú sabes lo que dice Mulet? ¿Qué dice? Mulet dice que el fracaso de Naciones Unidas fue enviar 6, 7 misiones a Haití. Son 7 misiones que se han enviado. Y ninguna ha tenido mandato. ¿Y a nosotros cómo nos ven, según su análisis? Entonces ellos, en el esquema original era que nosotros éramos el factor de la estabilidad insular, el estado pivote, el estado tapón, pero no nos miran como una nación, no les importa el destino de República Dominicana. Sí. Ellos hablan con los dueños de la finca con pasaporte, porque la visión que hay es que esto es una finca con pasaporte. Entonces ellos hablan con los dueños de la finca con pasaporte y los dueños de la finca con pasaporte le dicen a los políticos, miren, esto es lo que hay. Y con ese esquema es que tú ves, por ejemplo, los organismos internacionales que han metido en la mayoría de las instituciones del Estado. ¿Y quiénes son los dueños de la finca con pasaporte? Que usted dice que es República Dominicana. Mira, aquí hay básicamente, desde el nacimiento de la República, una lucha histórica. Y Duarte lo decía, entre los que tienen ese sentido de apropiación patrimonial particular de República Dominicana y los que luchan por la República. Porque hay una República que integre a todos los dominicanos. Por eso él decía, la República Dominicana es la unión de todos los dominicanos. Entonces, y no puede ser propiedad de persona o familia alguna. Aquí hay un grupo yo quiero que usted me aclare de algo, gente que tienen el control de la economía, de la sociedad. Son, mira, empezando por los 10 grandes grupos, pueden ser más, pueden ser menos. Aunque yo creo que algunos de ellos saben que ellos cayeron en una trampa cuando se dejaron inducir por Clinton a la idea de que en alianza con los haitianos, esa alianza iba a producir un fenómeno de hegemonía en la isla y ellos iban a ser los grandes. Todo ese sueño que se les vendió, que ellos se tragaron eso. Pero ¿cuáles son esos grupos? Pero te lo menciono, los grandes grupos económicos que fueron a la Florida, con los grandes grupos económicos haitianos, ambos cancilleres en el año 2009, y tuvieron una reunión formal para discutir que la unidad de la isla para el comercio y la inversión, no la liberalización de los flujos migratorios, porque el argumento era, y eso se discutió ahí en Florida, era básicamente que teníamos que estar unidos para cuando Cuba se abriera. Óyeme la lógica. Entonces, ahí los grandes grupos han formado un consorcio para controlar la política.
Ahora, ¿qué pasa? Hay otros actores que están aquí en juego. El narcotráfico internacional es otro actor poderoso que está detrás del proceso. Porque para ello tiene sentido que Haití siga siendo el estado almacén, la zona de refugio. Mira, parte de ese tráfico de haitianos hacia República Dominicana está siendo financiado por el tráfico internacional de drogas. ¿Cómo? Por el crimen organizado transnacional. ¿Ustedes creen que la compra de rutas es gratuita? Que los haitianos controlando rutas en República Dominicana de transporte, eso es gratuito. ¿Ustedes creen que el control del suministro de alimentos en los mercados mayoristas del país por parte de haitianos que vienen con fondos es gratuito? Las remesas. No es lo que ellos sacan de aquí, es lo que ellos traen de allá. A través del lavado. Lo que representa. A través del lavado. Pues, señores, pero para que ustedes tengan una prueba de ese poder oculto, que no es tan oculto, solamente le voy a dejar esta muestra. Ariel Henry, primer ministro de Haití, le pagó a Venezuela. Se fue el concepto, por lo menos ese fue el concepto. $500 millones en la última semana de su estadía, de su presencia. ¿Y por concepto de qué? Pago de la deuda de Petrocaribe. Petrocaribe. En medio de este lío, él saliendo de la primatura, Sí. él le paga $500 millones Y 3 a mercenarios Venezuela. matan ¿De al dónde presidente? sacó Ariel Henry $500 millones? ¿De ¿Quién dónde? se lo dio? ¿De dónde saca Haití 500 millones de dólares? Entonces, No, y los venezolanos mataron a su presidente, además. entonces, según lo que se ha tú dicho. analizas, Con esa hambre que hay en va Haití. viendo, Colombianos. y tú dices, bueno, los haitianos Sí, colombianos. además. son pobres, los haitianos, pero ahí hay una fuerza que estratégicamente lo que quiere es tener el control de la isla, ¿Y cuál entonces porque esa fuerza actúa. El otro grupo que El actúa, canciller del 2009 era Carlos Morales Troncoso. sí, Se murió. yo quiero que usted me aclare. Entonces era parte del plan. Y Y eso discúlpeme. implica a mira, Leonel Fernández te lo también. voy a decir en detalle. El doctor Pellegrini. Te lo voy a decir en detalle. Temístocle Montaz y Yamás Belerrif, que venía, todas las semanas se reunieron por un periodo de tiempo discutiendo cómo era que iba a caminar esa estrategia. Y de esto yo me entero por una figura prominente del liderazgo haitiano en Estados Unidos, que me lo cuenta, pero en el entendido de que yo Sabía. estoy de acuerdo y me da detalles. Entonces, yo fui ministro, a mí me convocaron a una reunión a la Asociación de Industria, siendo ministro. Ahí estaba Temístocle, que era ministro de Economía, estaba el canciller De ese tiempo. de ese momento. ¿No Y- fue Miguel Vargas? No. Morales Troncoso. Carlos. Y el punto es que el tema que se estaba discutiendo en ese momento con los empresarios dominicanos, la noticia que ellos estaban transmitiendo es, bueno, vamos a sentarnos a discutir un acuerdo de libre comercio, y estoy hablando del 14, Sí, un acuerdo de libre comercio con Haití, eso se habló. pues, y los empresarios dominicanos muy felices. Señores, con un Estado fallido, usted no discute un acuerdo de libre comercio. Usted no discute un acuerdo de libre comercio. Pero El canciller era Andrés Navarro. era Andrés que estaba. Entonces yo pedí un turno y hice mi reserva y dije, miren señores, con un Estado fallido, pretender que nosotros negociar en estas condiciones de que un tratado de libre comercio es primero abusar. Segundo, los haitianos al final van a entender que nosotros estamos abusando de ellos y no van a aceptar eso. Sí, sí. Y eso no nos va a llevar a nada Si el bueno, presidente lo- porque si el para presidente- dar un paso en esa dirección se necesita un alto nivel de institucionalidad. Si el y presidente- nosotros tenemos problemas y ellos
no Pero- tienen nada. Pero entonces, Pelegrín, y gracias. Yo quisiera saber qué lectura usted le da a las 15 medidas tomadas por el presidente Luis Abinader con respecto a la parte migratoria versus lo que se está dando con los Estados Unidos, que están armando a los nacionales haitianos para que los mismos convoquen todos ese caos en esa hermana nación y que vengan esos compañeritos a la finca que es República Dominicana. Mira, yo creo que las medidas son necesarias. Alguna yo la hubiera abordado de otra manera, pero en líneas generales te puedo decir que hay medidas estratégicas que si hay voluntad de ejecutarlas pueden cambiar mucho la situación, como por ejemplo la reforma de la agropecuaria para que descanse más en la tecnología, automatización y tecnificación. Lo mismo la construcción, hay que darle fuerza al prefabricado. He visto al presidente convencido de eso, insistiendo mucho en eso. El tema de la parturienta es un abordaje del tema. Yo hubiera preferido que se marchara básicamente no contra la operación en los hospitales, pero no deja de tener un efecto disuasivo. Hubiera preferido el ataque a las estructuras de tráfico con ropaje humanitario, porque son tan cínicos. ¿Quién? O toda esta ONG. Óyeme, hay una cantidad de ONG de sociedad civil, anteriormente USAID, ahora me imagino que están buscando fondos donde Soros, que es el gran promotor de todo esto, o en otras instancias. Unión Europea, por ahí. Sí, por ahí deben estar buscando fondos. Sí. Grupos vinculados a la Iglesia Católica, grupos vinculados a iglesias evangélicas, que cobran. O sea, es una operación muy rentable, muy lucrativa, que cobran para traer a las haitianas. Allá hay 8 hospitales cerrados por efecto de la banda, pero ellos la traen aquí Negocio. y cobran. Pero ¿quién paga la cuenta? La paga el presupuesto nacional. Técnicamente es un desfalco, Cortesía de la porque casa. la ley general de salud de manera clara dice que los fondos, los recursos de la ley de salud estarán al servicio de los dominicanos y de los extranjeros en condición regular. Y no hay, a la luz del derecho internacional, ninguna obligación de ningún Estado de prestar servicios gratuitos, sin restricciones en materia de salud, de educación y otros. Pero someta a Mario Lama entonces al Servicio Nacional de Salud. No, ellos están conscientes y han sido parte del proceso de la organización de respuesta, porque yo hablé con Mario Lama hace meses. No es ahora que alguna gente cree que esto tiene que ver con Friusa. Hace 6 meses Sí. se viene discutiendo esto, buscando alternativas. Yo no sé si esta va a ser la mejor alternativa, pero hasta ahora lo que se está provocando es un desincentivo de Las parturientas y demás. ese tráfico con ropaje humanitario. Pero una cosa, Pelegrín, finalmente, Sí. no despedirte sin preguntarte por un elemento muy estratégico de nuestro país con el tema de las tierras raras. Fuiste exministro de Energía y Minas. ¿Tiene algún planteamiento sobre el uso y explotación y la realidad de este mercado de tierras raras? Mira, como tú bien apuntas, yo tengo, vamos a decir, la satisfacción de haber sido el ministro que ordenó la investigación de tierras raras. Ah, ¿no sabíamos? Sí. Porque la primera revelación de esta materia la hice yo en el 2013. En el 2014, cuando entramos al ministerio, indagamos, profundizamos más en el tema, porque veíamos que había una exportación de bauxita hacia China, que a escala muy grande, y como que veíamos que los precios, una operación tan grande, a unos precios y con una rentabilidad para el Estado tan reducida, espérate, aquí hay algo.
Y empezamos a indagar, porque en esta materia uno no puede partir el ligero. Empezamos a indagar y yo recibí información en ese momento de que había no tierra rara, sino dióxido de titanio, que tiene un valor superior a la bauxita y que no se estaba pagando. Y eso se lo envié como un informe al presidente. Pero después, propiamente en enero del 2015, le dije al Servicio Geológico Nacional, vamos a hacer la investigación, y Santiago Muñoz con un equipo del ministerio y el doctor Andrés Provenza de la Universidad de Barcelona, que había trabajado en República Dominicana con el programa SINMIN 1, SINMIN 2, iniciaron la investigación y los primeros resultados positivos de que había elementos de tierras raras, anomalías que llamaban la atención sobre tierras raras, ya lo habíamos confirmado ahí. Ok. Y es explotable eso, porque se ha cuestionado mucho. Si No, se ahora puede viene la trabajar. fase que es en la que estamos de cuantificar si es exportable y en qué condiciones. Entonces, el país tiene muchos recursos. Usted debería estar comisionado en eso por parte del gobierno, en ese tema, porque usted fue el ojo avisor, abre la investigación para eso y protege este país, porque mire, eso no lo sabíamos. Y lo dejan fuera. Que usted protegió este país de una excavación. Yo le mandé una recomendación al presidente Medina de que paralizara la operación y entendiendo que era dióxido de titanio, y que le dijera, bueno, vamos a sincerizar esto. Vamos a pagar lo que cuesta el dióxido de titanio, en lo que se hacía la investigación de tierra rara. ¿Por qué el ejército norteamericano finalmente y no el Instituto de Geología? No entiendo. Mira, yo hubiera preferido que lo hiciera una institución, pero eso también se hizo para mandar un metamensaje. Porque acuérdate que los norteamericanos saben que los chinos están buscando tierras raras. Por todos lados. En todas partes del mundo. Entonces, en Haití sería bueno. Eso iba camino a China, lo que se sacaba de aquí, y yo lo que creo que fue una manera de decirle en los dos puntos que China más quería. Pedernales y Manzanillo. Manzanillo. Mire, aquí está la alianza histórica de República Dominicana con los Estados Unidos, y por eso el cuerpo de ingenieros. Pero bien pudo haber o la Universidad de Colorado o la Universidad de Austin, que por cierto firmó un acuerdo de cooperación en el que yo ayudé a que se concertara entre la Universidad de Austin, Texas, que es la Harvard de la geología y el petróleo en el mundo. Gracias Pelegrín, para tu equipo estratégico que deben estar trabajando los diseños y las cosas de tus aspiraciones. Pelegrín, un hombre de la patria. Sí. 2028. Mira, yo yo le he dicho a mucha gente Le gustó. que el tema de la candidatura, bueno, con José Tomás el otro día estuvimos en el programa hablando de ese tema. Aquí tenemos que resolver el dilema de si somos una finca con pasaporte o si somos una república. Si el pueblo dominicano quiere desmontar ese sistema de finca con pasaporte, yo estoy a la disposición de trabajar en esa línea. Por tanto, no es solo el tema de una candidatura a la presidencia. De hecho, una candidatura a la presidencia dentro del esquema de finca con pasaporte, a mí no me interesa, porque yo no quiero ser administrador de una finca. Gracias, Pelegrín. Qué bueno.